Ahora vamos a trasladarnos al Oriente Lejano para rastrear a medida de lo posible la historia de las bibliotecas más antiguas de la India y de la antigua China. Aquellas civilizaciones que hasta ahora no dejan de fascinarnos, aquellas precursoras de las milenarias culturas orientales que habían dejado un rastro tan marcado en la historia de la humanidad entera. Ante todo, si queremos comenzar desde los mismos principios, desde los mismos orígenes, vamos a trasladarnos a las antiquísimas ciudades del Valle del Indo, aquellas metrópolis de Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal, entre otros, que surgieron en esta región hacia aproximadamente mediados del tercer milenio antes de Cristo, y por lo tanto son casi contemporáneas de las primeras ciudades sumerias. Aquí podemos ver el panorama actual de Mohenjo-Daro, la más grande entre aquellas metrópolis hoy en el territorio de Pakistán, y así posiblemente se veía esta gran ciudad, sin duda alguna una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, en la época de su mayor florecimiento. Los primeros testimonios de la escritura en el territorio de la India también provienen de esta región. Se trata más que todo de estas tablillas con algunos signos que no se ha podido descifrar ante el momento, que casi siempre acompañan la imagen de algún animal o de alguna divinidad local, pero no podemos decir con certeza si en Harappa y Mohenjo-Daro habían bibliotecas en pleno sentido de la palabra. Sí hay lugares, hay edificaciones donde, al juzgar por la gran aglomeración de estas tablillas, podría estar ubicado una especie de depósito de aquellos textos, tal vez una especie de archivos, pero su contenido sigue siendo un misterio. A diferencia de la escritura egipcia o sumeria, la escritura del Valle del Indo no ha sido descifrada hasta ahora, sigue siendo un misterio. Más tarde, con las invasiones de los arios, aquellos guerreros y pastores que vienen del norte, a la India llegan unas innovaciones tan importantes como el caballo, la lengua y la escritura sánscrita, que reemplaza la antigua escritura del Valle del Indo, y también junto con los nuevos dioses, Brahma, Shiva, Vishnu, entre otros, llega también uno de los peores males de la India, que marcaría toda su historia: el triste sistema de las castas, según las cuales solo los representantes de las dos castas superiores, la de los brahmanes, la casta sacerdotal, y los kshatriyas, reyes y guerreros, tenían acceso a la lectura, a la escritura e incluso a la misma fabricación de todo soporte, de todo material para la escritura. La gente de las castas bajas no podía no solo ni aprender a leer ni escribir, sino ni siquiera tocar ninguno de los libros. Y si, por ejemplo, un Dalit o un intocable tan solo lanzaba su mirada a un rollo, este debería ser destruido. Se consideraba irremediablemente profanado. Más tarde, cuando en la India aparece una nueva religión, el budismo, Buda, como se sabe, aceptaba entre sus discípulos a todos, desde los brahmanes hasta el último de los Dalit, de los intocables, pero de todos modos las enseñanzas budistas eran solo para los seguidores del maestro, para los iniciados,
y por lo tanto las bibliotecas en la India desde su origen tenían este carácter bastante cerrados. Casi todos estaban relacionados con las enseñanzas religiosas y eran asequibles solo para unas categorías determinadas de personas. En cuanto al soporte de la escritura, junto con la llegada de la lengua y la escritura sánscrita, las antiguas tablillas de madera fueron reemplazados por las hojas de palma, una palmera cuya variedad tradicionalmente crece al sur de la India y también en la isla de Ceilán, que era para los habitantes de la antigua India lo mismo que el papiro para los egipcios. Cabe señalar que aquellos antiguos libros sobre las hojas de palma no se diferenciaban mucho de aquellos que hasta hoy día se usan más que todo por los monjes tibetanos en sus centros sagrados, donde se considera que tradicionalmente los textos religiosos deben ser anotados solo sobre esta clase de soportes. Por eso es fácil de imaginar qué aspecto tenían las bibliotecas de la antigua India. No deberían diferenciarse mucho de los archivos de los almacenes de libros en los actuales conventos de Tíbet y de algunos otros lugares de la India donde aún se observan estas tradiciones. Así, de esta forma deberían ser los libros en las primeras bibliotecas de la India. Y ahora vamos a ver dónde se ubicaban las principales bibliotecas de la antigua India. Una de las más antiguas y también de más grandes estaba en Taxila o Takshashila, como es su nombre original. Hoy día se ubica en el territorio de Pakistán, cerca de la capital de la ciudad de Islamabad. En el siglo V a.C. y hasta el siglo II después de Cristo, en Takshashila funcionaba un importante centro de enseñanza budista e hinduista, y aquí podemos ver las ruinas de un antiguo templo budista en Taxila, donde también se encontraban los manuscritos, en su mayoría aquellos sobre las hojas de palma, más que todo con los tratados religiosos. Otros centros de enseñanza y también de las bibliotecas están relacionados con el ascenso de Magadha, un reino que existía en el territorio del actual estado de Bihar en los siglos VI, IV antes de Cristo, y aquí, sin duda alguna, tenemos que mencionar la biblioteca de Nalanda. Nalanda, el auténtico centro de enseñanza del antiguo reino de Magadha. Aquí podemos ver las ruinas de Nalanda. Este era, como consideran algunos, un centro de educación tan importante para la antigua India como lo eran Pérgamo y Alejandría para el mundo clásico. Realmente la biblioteca de Nalanda en la época cuando Magadha era el reino más poderoso de la India, era impresionante. Aquí precisamente podemos ver algunas imágenes que nos representan la sala de lectura de Magadha con los estudiantes aprendiendo en la época de la Edad de Oro de Magadha. Nalanda, sin duda alguna, era una auténtica Alejandría de la antigua India. Otro centro de enseñanza llamado Vikramashila
También en Bihar, relativamente cerca de Nalanda, es un tanto más tardío. Corresponde ya a los siglos VIII, IX de la era cristiana. También ahí se conservaron algunos textos más que contenían más que todo los preceptos del budismo y tantrismo. Ahí se daban también clases de yoga, todas las famosas prácticas religiosas de la antigua India. Y aquí podemos ver una de las salas de Vikramashila, donde aparecen unos nichos, aunque como podemos ver a primera vista parecen un simple adorno, una especie de alacenas con ornamentos. Ahí es donde se almacenaban los libros. Y finalmente vamos a trasladarnos al extremo o lejano sur de la India, al actual estado de Tamil Nadu. Ahí estaba el centro llamado Kanchi o Kanchipuram, cerca de la actual ciudad de Madras, donde más que todo se aprendía el jainismo, aquella religión tan particular. Y aquí precisamente podemos ver el centro de enseñanza, el monasterio de Kanchi, y aquí una estela que representa a los estudiantes alrededor de un maestro, todos con libros de hoja de palma en las manos. Y ahora vamos a la antigua China. Hablar de la biblioteca más antigua y sin duda alguna la más curiosa de la antigua China es más que todo hablar de los así llamados manuscritos de Dunhuang, hallados en un lugar que hoy día se conoce popularmente como Cuevas de Mogao. Pero antes de que hablemos de estas cuevas y de lo que realmente fue encontrado ahí, vamos a ver qué hay de particular en aquella pequeña ciudad llamada Dunhuang, ubicada en el territorio de actual provincia china de Gansu, al oeste del país. Como podemos ver, era prácticamente un pequeño oasis casi en pleno corazón del desierto de Gobi. Puede surgir una pregunta: ¿qué es lo que había impulsado a los habitantes de la antigua China construir una ciudad en aquel lugar tan inhóspito? ¿Y por qué con el paso de tiempo Dunhuang se convirtió en un centro cultural, en un centro intelectual, un tanto inesperadamente? Porque como podemos ver, las arenas, las tierras que lo rodean se ven muy inhóspitos. Sin duda alguna, la historia del ascenso de Dunhuang está relacionada con el famoso viaje de Chiang Qian. Chiang Qian era un magistrado imperial que vivía en la época de la dinastía Han. Estamos hablando del siglo II a.C. y quien fue tal vez el primer habitante de China, él y sus hombres, quienes se aventuraron a viajar más allá de la Gran Muralla, cruzar el desierto para demostrar a sus conciudadanos que el mundo no se limitaba únicamente con China, que habían más allá de las arenas del desierto otros hombres, otras personas, otros países con los cuales sería bueno mantener alguna clase de relaciones, más que todo del comercio. Aquí precisamente podemos ver un dibujo del manuscrito de Zhang Qian sobre su viaje al occidente. Según afirma el cronista de esta expedición, llegaron a visitar los lejanos países de Kanju y Dayuan. Al parecer, bajo estos términos chinos, se ocultan las antiguas regiones históricas de Asia Central, Bactria y Sogdiana.
las descripciones que vienen ahí no son nada fantásticos, sino bastante realistas. Y luego, tras haber regresado de su grandiosa expedición, Zhang Qiang fue recibido en China como todo un héroe y prácticamente su expedición es considerado como el inicio de un fenómeno tan curioso y tan famoso como la ruta de la seda. Precisamente él abre esta ruta, abre aquel inicio de comercio entre China y los países del occidente. Como se sabe, aunque esta ruta se llamaba Ruta de la Seda, también ahí ahí iban otros productos tales como porcelana, maderas finas y también, como podemos ver, a veces dicen que la China, por supuesto, exportaba la seda. ¿Y qué es lo que recibía a cambio? Más que todo, a los caballos, porque como se sabe, caballos chinos son pequeños, paticortos, y los caballos de Occidente, como les llamaba Zhang Qiang, eran sorprendentemente veloces, ágiles y simplemente hermosos. Sí, sobre estos aspectos del tráfico de la ruta de la seda lo sabemos mucho, pero la ruta de la seda también ha traído consigo intercambio de conocimientos, aquel aspecto que hasta hace relativamente poco no era bien estudiado. A comienzos del siglo XX, el arqueólogo y orientalista francés Paul Pelliot comienza las excavaciones precisamente en el territorio de la ciudad de Duhuang, en la provincia china de Gansu, en un lugar curioso llamado como Cuevas de Mogao, que es en realidad un conjunto de casi 492 templos, algunos subterráneos, también conocido como Cuevas de los 1000 Budas, un complejo religioso muy interesante. Y en el año 1906, el arqueólogo francés hace un descubrimiento extraordinario. En una de aquellas cámaras subterráneas de las cuevas de Mogao, él encuentra una gran cantidad de manuscritos antiguos, los más antiguos de los cuales se dotaban con los siglos 5, 6 después de Cristo, escritos en diferentes idiomas y que narraban de toda clase de temas. Aquí precisamente vemos a Paul Pelliot frente a su hallazgo. ¿Qué textos eran? Primero, eran tratados religiosos, budistas, confucianistas, taoístas, también libros de historia, geografía, notas de viaje, también libros de matemática, astrología, libros de cocina, de medicina y hasta incluso textos de algunas canciones populares. Esto es, digamos, por un lado. Por otro lado, eran libros en toda clase de idiomas. Tal vez entre todas las bibliotecas antiguas, los manuscritos de Dan Huang son los más políglotas. Aunque la mayoría de los textos estaban escritos en chino y tibetano, también aparecían algunos escritos en sánscrito, en bactrio, en sogdiano, en uigur, incluso de las épocas ya un tanto posteriores, textos en persa, en árabe, en hebreo. Había ahí también libros escritos y sobre las hojas de palma, y sobre las pieles de animales, y sobre las tabletas de bambú. Recordamos que inicialmente los chinos usaban esas tablas de bambú para sus escritos, e incluso primeros libros sobre el papel. Papel fue inventado en China. Es más, hay, entre tantos otros testimonios,
Tal vez el más valioso sería el primer libro impreso conocido en la historia, la Sutra de Diamante, que se data con el año 868 después de Cristo. Como podemos ver, fue fabricado mucho antes que la famosa Biblia de Gutenberg. Puede surgir una pregunta: ¿y a qué se debe la aparición de toda esta variedad de textos en aquel lugar tan remoto en el desierto de Gobi? Parece que desde que comienza a funcionar la ruta de la seda, los funcionarios públicos que guardaban este puesto de acceso, prácticamente Dan Juan, al borde del desierto de Gobi, se convierte en aquella única puerta por el cual pasaba el intercambio entre China y Occidente. Revisaban también a todos los forasteros que llegaban a China en busca de los libros, de los manuscritos que traían. Algo parecido existió, como se sabe, en Alejandría en la época de los Ptolomeos, y si se identificaba algún texto desconocido, lo copiaban palabra por palabra, incluso tal vez sin entender su significado, si venía en alguna lengua desconocida, y todo esto se guardaba en el monasterio de Cuevas de Mogao. Así como podemos ver, una pequeña ciudad al borde de un gran desierto se convirtió en una de las bibliotecas más curiosas e insólitas en la antigüedad. Cabe señalar que hoy día los manuscritos de Dan Juan están bajo un estudio escrupuloso, el así llamado proyecto de Dan Juan, que llevan a cabo no solo los investigadores chinos, sino de todo el mundo. Están en proceso de digitalización, de traducción a la mayoría de las lenguas contemporáneas, y quién sabe, tal vez pronto todos los manuscritos de Dan Juan podrán ser leídos en los soportes electrónicos. Así, la antigüedad y la modernidad se colaboran y hacen asequible los conocimientos de las épocas tan lejanas.